Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Somos Citología, Ciencia y Arte. Yo soy Elizabeth García y en esta oportunidad les traigo un video que va a ser el primero de varios que vamos a estar realizando relacionado con casos raros en citología, hallazgos poco frecuentes en muestras citológicas o diagnósticos raros en muestras citológicas. Les quise traer en esta ocasión algo relacionado con un hongo llamado Coccăromyces recurvatus. Y para comenzar a hablar, antes de hablar del caso clínico que les quiero presentar, pues debemos definir quién es este hongo. ¿Quién es Coccăromyces recurvatus? Coccăromyces recurvatus es un hongo saprófito que se encuentra típicamente en lo que son ambientes forestales, específicamente entre las hojarascas, entre la madera que está en descomposición y básicamente se encarga de descomponer este tipo de materia orgánica. Además, es un hongo dimórfico. Cuando hablamos de dimorfismo a nivel de los hongos, nos referimos a que ellos pueden presentar morfologías distintas dependiendo a la temperatura en la que se desarrollen. Cuando se desarrollan a la temperatura corporal, es decir, a los 37 grados centígrados, tienen características morfológicas particulares, mientras que cuando se desarrollan a temperaturas de 27 grados centígrados, desarrollan otro tipo de morfología. Y a eso se refiere cuando hablamos de dimorfismo en el caso de los hongos. Eso se refiere al término dimórfico. Coccăromyces pues es una forma de levadura, es un hongo, como ya les digo, saprófito que está en el ambiente y digamos que no se ha visto que sea un hongo patógeno para los seres humanos, pero lo cierto es que sí se han reportado casos de este hongo en seres humanos. Y el caso que les traigo en esta ocasión se trata de una muestra cervicovaginal, una muestra de cuello uterino en donde se detectó este hongo en particular. Vamos a hablar un poco pues de esta paciente. Esta es una paciente caucásica de 38 años, aparentemente sana, que presenta un dolor pélvico de una aparición aguda. Al examen físico todo estaba bastante normal. En la ecografía transvaginal reveló un área heterogénea en el ovario izquierdo relacionada con un quiste del cuerpo lúteo. Los resultados de su citología anterior o de su Papa Nicolau anterior habían sido negativos y no tenía antecedentes de haber viajado ni de haber estado expuesta al contacto con animales, ni haber estado en un tratamiento inmunosupresor ni antifúngico. Toda esa información es súper importante para entender el hallazgo que tenemos en esa muestra. Se obtuvo pues la muestra de su Papa Nicolau, de su citología, y se comenzó pues a observar unas estructuras que tenían una forma globosa parecidas a levaduras. Estas estructuras medían entre unas 28 y 30 micras de diámetro y además estas estructuras presentaban alrededor yemas hijas, con esas que están señaladas allí, que eran estructuras, esas yemas hijas eran redondeadas y estrechamente unidas y medían entre 5 a 6 micras de diámetro. Estaban dispuestas alrededor de esa estructura globosa mucho más grande. En un primer momento se llegó a pensar en la posibilidad de que se tratara de Paracoccidioides brasiliensis, ya que Paracoccidioides suele presentar una estructura similar a esta. Y sí se han reportado casos, aunque bastante raros, de infección de Paracoccidioides brasiliensis a nivel de los genitales femeninos. De hecho, será uno de los próximos videos que estaremos haciendo hablando de este otro hongo que es Paracoccidioides en citología de cuello uterino. Se sospechó que pudiera tratarse de esto, también se pensó en algún momento que pudiera ser un contaminante de la muestra. En conclusión, se decidió hacer pues estudios, hacerles coloraciones a esta muestra y pues hacer estudios mucho más profundos en donde se hizo cultivo, se hicieron cultivos de hongos para ver qué es lo que crecía allí. Se hizo un cultivo en agar dextrosa saburot, que es un agar utilizado para cultivo de hongos, y se desarrolló una colonia de color marrón claro. Cuando se hace a partir de este cultivo que ustedes están viendo allí la fotografía, pues se analiza al microscopio esta colonia a ver qué es lo que creció y verá microscópicamente qué es lo que se desarrolló y se observaron hifas y alinas de paredes, hifas y alinas anchas y de paredes lisas que desarrollaron esporangioforos, que ahí los están viendo en la imagen, cada uno de los cuales terminaba en una gran vesícula esférica.
Y esto ocurrió después de 1 a 2 días de incubación a 27 grados centígrados. Entonces, si nos damos cuenta, lo que se estaba viendo en la muestra era una estructura redondeada con esas yemas alrededor, vean que muy distinto a lo que creció a nivel del cultivo. Y ahí vemos ese dimorfismo del que yo les hablaba. Se realizaron además pruebas de PCR, es decir, pruebas de biología molecular, en la que existió una coincidencia del 99,8% con lo que sería un aislado de Cocchromyces recurvatus, es decir, confirmando que efectivamente lo que se estaba viendo en cultivo, lo que se vio en la citología y lo que arrojó ese estudio de biología molecular es un Cocchromyces recurvatus. Se confirma entonces que se trata de este hongo, de que no era Paracoccidioides brasiliensis, porque en un primer momento, como les dije, se sospechaba que pudiera ser porque es una estructura similar, presenta Paracoccidioides, así que bueno, se identificó finalmente como Cocchromyces recurvatus. Se confirmó este diagnóstico, como les digo, de Cocchromyces recurvatus. Se confirmó que en la literatura se habían presentado 11 casos anteriores de Cocchromyces recurvatus en vagina y cuello uterino, que eran los sitios más comunes en donde se había aislado a este hongo en seres humanos. Y pues también se han notificado 6 casos a partir de pruebas de Papa Nicolau de este hongo en particular. Pero en este estudio del que yo les estoy hablando, pues aparentemente parece ser el único en donde se realizó no solo la confirmación del diagnóstico o la identificación del hongo, no únicamente por lo que se vio en la prueba de Papa Nicolau, sino que además se le hizo cultivo y biología molecular. Es decir, se hicieron 3 estudios para estar bien seguros que efectivamente se trataba de Cocchromyces recurvatus. Este es un hongo que, como les digo, no es un hongo patógeno de los seres humanos, es un hallazgo bastante raro, es bastante inusual, pero por supuesto puede ocurrir y aquí tenemos un ejemplo de esos. En la descripción del video les voy a dejar el link del artículo para que ustedes lo lean si tienen interés en abordar un poco más profundidad este artículo en particular. Pero vean que podemos tener hallazgos bastante raros en las muestras citológicas y la presencia de otros hongos a los que comúnmente estamos acostumbrados, que son las cándidas. Las cándidas son los hongos que uno dice, bueno, eso es lo que hay en citología porque son las infecciones micóticas más frecuentes. Pero en este caso, pues, fue algo muy distinto. Y ya veremos en futuros videos que estaremos hablando de Paracoccidioides brasiliensis, también observado en una muestra de Papa Nicolau. Espero que haya sido de interés para ustedes y la intención de este video es mostrarles que existen otros tipos de casos, otros tipos de diagnósticos o de hallazgos en las muestras citológicas. Por eso es tan importante mantenernos actualizados, estar leyendo esos papers de casos raros, porque podemos encontrarnos muchísimas cosas en la citología y que es necesario que las sepamos identificar y no dejarlas pasar por alto. Ciertamente podemos tener hongos contaminantes en la muestra, pero es importante saber diferenciar cuándo es un contaminante y cuándo no lo es, y cuándo realmente la paciente tiene este hongo en su cuello uterino o en su vagina o en la muestra que nos esté llegando en ese momento en el órgano que corresponda. Si les ha gustado este video y quieren conocer sobre más casos como este, pues no olviden suscribirse a nuestro canal, darle clic en la campanita para activar las notificaciones, porque estaremos haciendo muchos más videos de casos raros en citología. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.